Bueno, doctor Portela, muchas gracias por recibirnos antes que nada. La primera pregunta tiene que ver con cómo es que se da su llegada al Superior Tribunal de Justicia. Gracias, Juana, a vos por haberme convocado para charlar un rato. Eh, bueno, yo estaba trabajando en Gualeguaychú en la Cámara de Apelaciones, había ganado el concurso de la Cámara de Apelaciones y se había creado una vacante en Paraná, en la Sala Civil del Superior Tribunal. Yo soy civilista y por gente allegada al gobernador le hice llegar el interés de toda la judicatura de Gualeguaychú de que designen a alguien de Gualeguaychú. Yo tenía entendido de que correspondía que designen a una mujer, por eso fue que intenté impulsar a dos colegas que tenía en ese momento para que cubran esa vacante. Y bueno, a la larga se terminó cambiando de eje la conversación y terminé siendo yo el candidato, pero prácticamente sin haberlo pensado ni planeado. Yo lo que quería era que Gualeguaychú tenga representación en el Superior Tribunal, que no tenía hacía 80 años. ¿Y por qué? ¿Por qué pensaste que Gualeguaychú tenía que tener una representación? Porque es una ciudad importante, es la tercera ciudad de la provincia, es una ciudad que tiene mucho movimiento judicial, genera mucho ingreso para la provincia, genera mucho movimiento a nivel académico, cultural, político. Yo creo que es una ciudad que tiene que tener representación en uno de los poderes del Estado. Eh, pero como te digo, se fue dando prácticamente de rebote, que terminó saliendo mi nombre de toda esa conversación porque yo lo que menos había pensado era en un interés personal. ¿Y la presidencia del Superior? Esto fue un proceso que se dio en los últimos meses del año pasado. ¿Cómo se dio? Sí, se dio a partir de charlas que fuimos teniendo con algunos de los integrantes del tribunal más grandes, más antiguos, otros más nuevos, eh, con la intención de darle como se suele decir, una vuelta de rosca, tratar de demostrar una intención de que haya un cambio generacional y que se note. No porque estuviéramos disconformes con nada en especial, simplemente porque sentíamos de que esa era eh, no es la palabra la movida, sino la intención o el interés del resto de la judicatura de la provincia. Uno cuando recorre la provincia se da cuenta de que las bases tienen intenciones de que haya cambios en cada determinada época. No digo que lo que haya estado sea malo, sino que Un trasvasamiento. sí, un movimiento generacional. Repito, no porque lo que estuviera sea malo, sino porque había en el aire una percepción de cambio de época y es como que eso también arrastró al Poder Judicial. Y bueno, tenemos una visión en algunas cuestiones similares, en otras distintas, pero por suerte todos los colegas son personas sensatas, prudentes y con todo se habla y hoy de hecho tuvimos un acuerdo y charlamos un montón de temas y no hay disidencias internas respecto de cuestiones importantes de hacia dónde va el tribunal. Bien, si tuvieras que trazar un par de hitos o un par de metas que te propones como presidente del Superior, digo, no, sería extenso, digamos, pero aunque sean los ejes principales. Lo principal que yo tengo en mente personalmente, y hablo por mí, es recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Me da vergüenza el desprestigio que tiene el Poder Judicial a la ciudadanía, a la comunidad. Entiendo de que en parte es ganado y entiendo de que en parte es injusto, porque el Poder Judicial de Entre Ríos funciona bien. Por supuesto que va a haber gente que opine distinto y respeto todas las opiniones, pero los medios de comunicación nacionales han impuesto que la justicia es Comodoro Pi y la justicia está lejos de ser Comodoro Pi. Comodoro Pi son 12 jueces penales y el Poder Judicial en general en el país hay casi 18.000 jueces. De esos 18.000 jueces se levantan todos los días y trabajan mucho y trabajan bien. No somos Comodoro Pi, lejos estamos de ser Comodoro Pi. Todos los días prestamos un servicio de justicia, el mejor servicio de justicia que podemos prestar. No es el ideal,
lo tenemos clarísimo que no es el ideal, estamos muy lejos de ser el ideal. Nos faltan medios, nos falta tiempo, nos falta estructura, nos faltan recursos humanos, nos falta de todo un poco. Pero bueno, hacia eso vamos. Eso es lo que más me interesa a mí en lo personal. Bien, en esa cuestión de mejorar la imagen de la justicia ante la sociedad, te quiero preguntar por la relación con los ministerios que también componen el Poder Judicial, más allá de que no estén dentro de la misma órbita, que son el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo imaginás la relación con ellos, sobre todo con Fiscalía, que en los últimos tiempos hubo algunas tensiones, por lo menos así desde la sociedad así se ve? Sí, sí, y es real, no lo voy a ocultar, no tenemos que ocultar nada, y que si vamos a hablar llanamente y no tenemos por qué ocultar nada. Sí, hubo ciertas desavenencias con el Procurador General y con el Ministerio Público. La intención que tenemos es de recomponer los vínculos a la brevedad. No tenemos ningún problema en restablecer vínculos y tener una relación seria, responsable, institucional. No hay ninguna obligación de ser amigos ni con el doctor García ni con el doctor Benítez, pero sí tenemos la obligación de ser serios y trabajar en común, de trabajar de una manera mancomunada para lograr el mejor servicio de justicia posible. Eso lo tenemos claro. Concretamente a tu pregunta, sí, vamos a intentar recomponer los vínculos, a la brevedad. ¿Se terminó la grieta entonces en esa parte? Ese es nuestro deseo. Después, si hay discusiones en algún asunto puntual, sería infantil pretender que no haya discusiones. Todos tenemos intereses distintos y todos tenemos posturas distintas frente a la vida, frente a cuestiones que van surgiendo a la diaria. Sería arrogante de nuestra parte pretender que todo el mundo piense como nosotros. No, pero a lo que se conoce como grieta, nuestra intención es que no exista. Bien. Cuando digo nuestra, hablo por todos los vocales, ¿no? A nadie le gusta tener una pelea sostenida en el tiempo así, de manera institucional. Porque más allá de que yo quiera o no quiera a determinada persona, todos tenemos una obligación institucional que tenemos que cumplir. Pero a ver, ¿hubo algún sondeo con el doctor García? Porque esto es como bailar para bailar el tango se necesitan dos, digamos. Y pues acá... No, pero pienso tenerlo a la brevedad. Bien. Comunicarme con él en cuanto pueda. La verdad que estos días han sido una locura. Yo asumí el jueves pasado y no he tenido tiempo de tener una conversación seria con nadie. Lo único que he podido en estos días es más o menos dar un sentido a la gestión y a los equipos técnicos del Poder Judicial para que sepan para dónde quiero ir. Y cuando tenga el tiempo que se merece la reunión con el doctor García y con el doctor Benítez también, porque son los dos ministerios con los cuales tenemos que tener una relación seria, los voy a llamar y nos juntaremos donde ellos quieran. Acá, en algún ministerio, no hay ningún problema. Bien, tuvo un encuentro con el gobernador Frigerio en las últimas horas. Sí. Quería preguntarle si dentro de la charla, que imagino institucional porque fue la primera, ¿hubo también algún tipo de comentario con respecto a lo que implica la salida del doctor Carbonell, la posibilidad de que el Superior Tribunal cubra temporariamente, si hay nombres en danza, si hay algún borrador o intención o perfil del pliego que el Ejecutivo podría llegar a mandar? Sí, hablamos del tema. Nosotros le dijimos... hablo por el tribunal, pero en realidad fui yo solo a la reunión. Le comuniqué que hoy martes íbamos a darle el cese al doctor Carbonell, que estábamos esperando que él tome una decisión, por lo menos que nos avise si iba a tomar alguna decisión en lo inmediato o no, porque nosotros transcurridos 30 días sin que el gobernador designe, nosotros tenemos que designar a alguien interino. El gobernador me dijo que iba a llevar adelante un estudio, un sondeo, una especie de consenso respecto de los nombres que pudiera haber que cumplan el perfil que a él le interesa. Más que nada con el tema del discurso de apertura de él que hizo de asunción, no de apertura, donde habló mucho de renovación, habló mucho de ética, habló mucho de una serie de cuestiones que son también ejes que a nosotros nos interesa demostrar en la gestión. Nosotros de hecho estamos trabajando en un código de ética desde el año pasado,
Y por nuestra parte, somos conscientes de que no tenemos ningún tipo de... no tenemos que tener pretensiones respecto de lo que es la decisión soberana del gobernador. Podemos llegar a opinar si nos preguntan, pero si no nos pregunta, es una facultad totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Bien. ¿Cómo imagina el vínculo con el gobierno? En particular le pregunto por dos aspectos. Por los cambios que el gobierno anunció que va a introducir en el Consejo de la Magistratura y por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal Provincial que el Superior impulsó ya en las últimas etapas del gobierno del contador Bordet. Empiezo por el final. El proyecto del Código Procesal Penal fue, si no recuerdo mal, fue a mitad del año pasado. Está bien, dentro de los últimos 4 años de gobierno fue casi al final. Tenemos mucha expectativa en que ese Código Procesal Penal se sancione porque incorpora muchas modificaciones que se han visto necesarias a partir de lo que fue la última reforma legislativa. Y respecto de lo que me decías antes, la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, nosotros nos interesa participar de alguna manera y nos parece buena la que se implementó la ley que está vigente, que es nada más que nos pidan antecedentes de actuación de quienes se candidatean para determinados cargos. Porque muchas veces cuando se presenta un candidato, lo que presenta son todas virtudes, son todos beneficios, pero acá tienen en el legajo personal ausencias, sanciones, pérdida de jurisdicción por atraso, de todo un poco. Y nosotros queremos que eso se tome en cuenta, que se sepa, porque hace a la totalidad del candidato. No es solamente el certificado del posgrado, no es solamente la antigüedad de la matrícula o la antigüedad en el Poder Judicial, un montón de cuestiones. Después, como te decía antes, respecto de la facultad del gobernador de designar a alguien, los legisladores harán la ley que crean que es la mejor, y después nos quedará a nosotros la facultad de revisarla en el ejercicio que se lleve a cabo. No es fácil esa relación Poderes. Sí, entre poderes. Pero bueno, es parte del equilibrio y del juego de la democracia y de la relación entre poderes que hay que aceptar y jugarla, sin miedo. Es decir, cuando vos me planteas el tema que quieras, yo lo charlo y si sé de qué estamos hablando te contesto y si no lo sé, no lo sé, no tengo ningún problema. Bien, la última. Se habla, por una cuestión de clima de época, se habla mucho de ajuste en el Estado, de control de gastos, de eficiencia en el uso de los dineros públicos. ¿Cómo va a jugar el Poder Judicial en con estas reglas, digamos, y con este sentir social que hay? ¿Puedo decir que es un clima de época? Una crisis económica. Es una crisis económica, pero la realidad manda que hoy la sociedad está marcando, sí, entre dos opciones, eligió una que iba por el ajuste. Sí. La realidad te impone las condiciones en las que te tenés que manejar. Nosotros somos conscientes de que hay una crisis económica y obviamente que vamos a adaptar nuestra conducta a eso. Al margen de que no somos personas de que dispongan de la cosa pública como de manera dispendiosa. Acá en el Poder Judicial, por ejemplo, tenés todos los empleados que entran por concurso, todos los que ascienden por concurso. Por supuesto que a veces el concurso tarda un poco más, un poco menos, porque a veces se crea el cargo, designás a alguien para que empiece a trabajar ya y el concurso se hace más adelante. Bueno, crítica va a haber siempre, las aceptamos, las compartimos, las escuchamos, algunas son fundadas, otras son interesadas, está todo bien. Somos conscientes de que hay una necesidad de ajustar. De hecho, nosotros el año pasado, en noviembre del año pasado, suspendimos toda la obra nueva, toda la obra pública nueva. De 48 obras que había en la provincia, nos quedamos con 16, que son las que están en la etapa final de concreción. Están todas casi entre el 85 y el 95% de avance. Nos quedamos con esas para no incurrir en un gasto peor, porque si vos frenás eso y vas a juicio te sale más caro que terminarlo. Sí. Entonces, como una actitud que consideramos prudente, frenamos toda la obra nueva
y seguimos con eso. Y estamos achicando un montón de gastos en cuestiones que se pueden achicar. Como cualquiera a la casa, cuando le llega la crisis ahí se da cuenta que puede achicar gastos de donde antes no se le ocurría. Y sí, estamos en esa gimnasia, en ese ejercicio cotidianamente. Lo conversamos entre todos, incluso con las áreas técnicas, y no hay consenso en eso en general, de que somos conscientes de que estamos en un momento de crisis importante y de incertidumbre, que eso es lo que más nos complica. Porque nosotros, a diferencia de otros poderes, o del Poder Ejecutivo, para decirlo concretamente, el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto y tiene ya asignado determinada cantidad de plata para cada área. Y tiene también un margen discrecional para ir cubriendo emergencias. Nosotros no tenemos ese margen, siempre tenemos que estar pidiendo, por ejemplo, no sé, la tormenta que hubo en Villaguay, que destruyó el edificio de tribunales, o por ejemplo en otra ciudad que se electrificó una pared porque entró una filtración de agua, se electrificó una pared y hubo que cerrar todo ese piso. Y todos esos gastos tenemos que ir consiguiendo plata sobre la marcha, no está dentro del presupuesto, no está previsto. Por eso necesitamos tener, por lo menos lo que sí está previsto, un suministro, un flujo constante de fondos. Y teniendo en cuenta la inflación, ¿no? A mí no me sirve de nada recibir el 31 de enero lo que tenía que pagar el 1 de enero, porque ya en el medio tuve un 25% de inflación. Pero bueno, todo este tipo de cosas las hablé el viernes con Frigerio y se mostró muy receptivo, muy sensato, muy prudente, y nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas que en la intención están. Ojalá podamos lograrlo, todo ese tipo de cuestiones, de tener un diálogo fluido y permanente. Bien, muchas gracias.